¿Cómo explicarle al niño el tratamiento? Los niños no perciben su estado igual que sus padres, no tienen información y pueden fácilmente exagerar explicaciones equivocadas y negativas. Los niños aprenden a percibir las situaciones de la misma forma que sus padres las entienden y las viven. Un padre bien informado enfrenta la situación del desorden de déficit de atención de una forma más positiva que un padre mal informado o con prejuicios. Un buen padre le ofrece una buena explicación bien informada a su hijo y le muestra con su actitud cómo enfrentar las dificultades. Es imposible que el niño no se dé cuenta o que no se preocupe por lo que le está pasando. Es imposible que no haga preguntas como ¿qué me pasa o qué tengo? ¿Por qué me llevan al médico o con el psicólogo? ¿Por qué tengo que tomar medicina o ¿para qué es la medicina? ¿Por qué soy diferente? ¿Estoy mal? En la medida en que se le conteste con información correcta y verdadera, el niño tendrá mejores oportunidades de generar una actitud positiva ante la situación. Pero esto depende de dos factores. El primero es la información que tengan los padres y la segunda es la edad del niño. Las experiencias coinciden en sugerir que lo más adecuado es responder a estas preguntas de forma breve y clara. Se pueden usar analogías o narraciones para hacer explicaciones, siempre y cuando las relaciones de estas analogías sean correctas. Por ejemplo, lo que te ocurre es lo mismo que le ocurre a un niño que no ve bien y necesita lentes. De la misma manera que unos niños crecen más pronto que otros niños, la mente de unos niños responde más rápida que otros. Tienes una mente de fuego, muy poderosa, pero que necesitas controlar. Tienes una mente de relámpago, rápida y poderosa. Hay que entrenar para tener la fuerza que se necesita para poderla utilizar. Tu mente es como un coche de carreras, pero con un volante muy rápido. Necesitas aprender a manejarlo con más cuidado. El psicólogo es un maestro que te ayuda a hacer mejor la tarea. La medicina es como una vitamina que te ayuda a tener una mente más fuerte. Sustituir términos negativos por términos más precisos. Por ejemplo, enfermedad o trastorno por desorden. Problema por situación o estado. Discapacidad por dificultad. Sustituir expresiones de comparaciones absolutas y negativas por comparaciones relativas y positivas. Por ejemplo, en lugar de decir lo haces mal, decir hacerlo mejor. En lugar de decir eres malo, decir ser más bueno. Que toda la familia tome alguna medicina. Mientras el niño toma la pastilla de su tratamiento, los otros miembros de la familia toman un complemento vitamínico. En algunos casos, el niño hace preguntas sobre comentarios que hacen otras personas que pueden dañar su autoestima. Los califican como niño malo, niño desobediente, niño problemático. En estos casos, se pueden usar explicaciones como ellos no saben bien porque no han platicado todavía
con el doctor. Ellos son así porque su mamá todavía no les ha enseñado a convivir o a perdonar. Para que aprendan a perdonar, enséñales tú primero, perdónalos tú antes. Dicen eso porque son niños, se equivocan, porque como son pequeños, están todavía aprendiendo a ser amigos. Todas las personas merecen una segunda oportunidad. Como ejemplo, un caso. José le explica a su hijo su estado. José es un padre que maneja muy bien el humor y que sufrió y luchó mucho durante su niñez y su juventud para darle a su familia seguridad económica. Papá, ¿qué es el déficit de atención? ¿Por qué lo quieres saber? Dime, ¿dónde escuchaste esa palabra? Es que en la escuela, la maestra les dijo a los niños que yo tengo déficit de atención y como vamos a ver al doctor, yo quiero saber si tengo una enfermedad. Ah, pues mira, lo que tú preguntas es rapidit de atención. Rapidit de rápido. Tienes una mente rápida y veloz. Eso no es algo malo. Mira, es como correr. ¿Has visto que todos los niños corren y son veloces? Pues lo mismo pasa con la mente. Todos los niños tienen una mente veloz. ¿Pero has visto que hay niños que corren más veloces y más rápidos que los demás? Pues lo mismo pasa con tu mente. Tu mente es más rápida que la de los demás niños. Pero, entonces, ¿por qué tomo medicina y voy a clases con el maestro Miguel? Bueno, ¿has visto que a veces los niños que corren rápido también corren despacito para que los demás niños los alcancen y puedan jugar? ¿Y también has visto que pueden detenerse para no chocar? Pues lo mismo ocurre con la mente rápida. Necesitas bajar su velocidad para poder trabajar igual que los otros niños. Y también necesita detenerse, obedeciendo a la primera orden, porque si no, pues choca. Las pastillas sirven para que la mente de todos los niños puedan trabajar a la misma velocidad. Y las clases con el psicólogo son para aprender a detenerse.